Vaya tiempos de infancia, ¿verdad, Elena? Pues sí, ¿dónde estarán ya, eh? Madre mía, ¿eh? Yo olvidadísimo. ¿Cómo va pasando el tiempo, eh? Pero mira, a veces me acuerdo, sobre todo como éramos tantos en mi casa, de la noche de Reyes, y el regalo más bonito que a mí me hicieron los Reyes Magos fue un columpio. No me digas. ¿Y cómo era el columpio ese? A ver, somos explícame. mellizas y era un balancín. Claro, tu hermana Entonces, María José y tú. Cuando nos levantamos justo entre las dos camas había aquel balancín Sí. que no se me ha olvidado nunca. Dije, ostras, un columpio Pero solo para nosotras. ¿Pero lo pedisteis a los reyes o tu padre y tu madre? En mi casa los reyes traían lo que ellos querían. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No escribas tú la carta de reyes? No, un año. Mi padre nos dijo que íbamos a pedir la dentadura de mi abuela. No me La digas. pobre, porque no le llegaba con la ¿Pero que pensión. estaba mellá? Entonces estaba ya mellailla y dijo, ¿qué os parece si le pedís a los Reyes Magos la dentadura de la Oye, abuela? y Y aquel, sí. No me digas. Sí, y solo vino la dentadura. Tendría que ser muy divertido, ¿no? Era muy divertido. Es muy divertida mi casa con Sí. tanta gente. Oye, siendo tanta gente, como yo también he tenido familia numerosa, nosotros 7 hermanos. Igual que nosotros, 7. Igual otros 7. ¿Cómo era la infancia? Porque mira, estamos en un parque de bolas, aquí lo hemos pasado estupendamente ahora al entrar, Sí. ¿sabes? Esto no lo conocimos nosotros en nuestra época, lo del parque de bolas. Para nada, ¿no? Nada, pero ¿cómo era? Lo que pasa es que yo creo que Cuéntame un este poquito. parque de bolas se suplía precisamente, y tú lo sabes, con el número de hermanos que éramos. Entonces jugábamos a los indios, solo teníamos un hermano, en mi casa somos 6 chicas y un chico, pero aún así... Está José Félix y todas vosotras. Sí, pero jugábamos a tirarle flechas allí y todas. Al Oye, ¿y cómo escondite. respondía José Félix, el pobre hombre solito allí? Bueno, siempre Vamos, ha don sido- Rosendo y él, los únicos hombres de la casa. Sí, pero yo creo que eran los más mimados y los más protegidos. Él ejerce también mucho de padre, Sí. pero... Y todavía, ¿eh? Y Sí, todavía. Yo, está mal que lo diga, pero un poquito especial para mí. Mi hermano Sí. es el ojito derecho de todas. Yo creo que de todas, ¿eh? Pero sí, de todas. Además, él tiene una personalidad tremenda. Pero yo tengo una relación preciosísima con mi hermano Sí, y no la cambiaría eso por nada, ¿eh? sí. Bueno, Bueno, cuéntame algún detallino de la infancia, ya que estamos aquí, porque como estamos en... Bueno, nosotros como éramos tantos, mi padre, sabéis que nació en Sierra de Fuentes y teníamos Sí. ahí una parcelilla porque es que el pobre nos tenía que meter en algún lado, ¿no? Y entonces nosotros hemos vivido casi en el campo siempre y eso hacía que, por ejemplo, paría una oveja, porque mi padre tenía 3 o 4 ovejas, no te creas que era un ganadero, no, era un caprichoso. Un caprichoso de Siempre cuidado. le han gustado los animales mucho y la naturaleza. Oye, y Entonces paría una oveja y se la llevaba a casa. Sí.
Sí. ¿Y bebías leche de la oveja y todo? Sí, bueno. Pero qué rica, ¿no? Cuando yo era pequeña, yo nací en Gómez Becerra y el único edificio alto que había era el nuestro, porque fue el primero que se construyó de la calle, eran todo casitas bajas. Y enfrente vivía una señora que tenía una lechería y bebíamos la leche de la lechería que vendía la señora María, creo que se llamaba, todas las mañanas, que por cierto, a mí no me gustaba nada. No me gusta la leche desde entonces, ¿no? Oye, ¿y tú tienes algún recuerdo infantil así que te emocione un poquillo y tal, o qué? Bueno, pues de los muchos que puedas tener. Muchísimos. Pero no sé, siendo 7 hermanos, madre mía, si eso tiene que haber sido un Pues follón. muchísimos, porque es que no necesitábamos a nadie. Y además yo tengo una hermana melliza. Entonces no solo tenía una hermana, sino una amiga. Ajá. Entonces lo pasábamos fenomenal. ¿Y dormíais juntas? Dormíamos juntas. Y al ser tantas niñas, pues teníamos una colección de Nancy's, porque mi abuela María, que se fue a Barcelona... ¿Era la madre de quién? De mi padre, en los años 60, como tantos extremeños se tuvieron que ir a trabajar a Cataluña, pues bueno, cada vez que venía nos traía una Nancy. Entonces nosotros teníamos la Nancy negra, la rubia, la... O sea, una experta Nancy. Todas. Madre mía. Y entonces jugábamos muchísimo a vestir a las Nancy. Teníamos, bueno, ya cuando salió el Ken y la hermana de la Nancy, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, Leslie. Pues jugábamos muchísimo a eso, a las muñecas. Y tengo un recuerdo pues precioso de esa infancia que ojalá también se recuperara, ¿no? De jugar a las cosas que jugábamos los niños, al pilla-pilla, a rescate, a las muñecas. Y lo que nunca tuvimos, fíjate, fue una casita de esas que tenían algunas niñas. Bueno, pero eso es lo de menos. Vale. De familias bien, nosotros no éramos de aquellas. Y José Félix, el hombre, el único hermano, y luego Rosa. Más guapo, presumíamos de hermano. Y luego, y Rosa, el ejemplo de ahí de bueno, Rosa, la mayor. Ahí, Rosa es como una segunda madre. Sí. Y además se parece mucho también físicamente a la abuela María. A mi madre, ¿no? A mi madre, a la abuela Magdalena, que es la madre, la madre de mi madre, ¿no? Sí. Y como Rosa era la mayor de tantos hermanos, yo creo que la pobre, en vez de jugar con las muñecas, jugaba con las mellizas, porque siempre lo ha dicho, ella ya tenía 10 años y le hacía mucha gracia. Sí. Pero ha ejercido mucho con nosotras de madre, o por lo menos de cuidadora, porque luego Rosa, tú la conoces, ¿no? También. Bueno, pues tenían un grupo de música que luego derivó en El Caldero también, que mi padre hizo mecenas de un disco, nos sabemos todas las canciones gracias a eso. Pues tocaban la guitarra en casa y cantaban canciones de Cecilia, de Serrat, de mucha gente, ¿no? De muchos cantautores. Y nosotras siempre estábamos allí, porque como éramos dos, mi madre cada vez que podía endosar las niñas a Rosa, todas las amigas de mi hermana nos conocen y nos quieren un montón porque nos han paseado por todo Cáceres. Oye, y a tus hijas, porque hay que decir que Elena tiene 2 hijas. Sí. ¿Qué les has transmitido tú de ese aprendizaje infantil que tuviste? Pues el valor de lo importante que es la familia. Ajá. Lo importante que es que sean generosas, que sean responsables. Y tengo la fortuna de tener 2 hijas de verdad ejemplares, ¿eh? Que yo no he sido una madre remilgada. Cuando eran chicas y se portaban fatal, yo era de las que decía, pues mis niñas son unos trastos. Pero hoy tengo que decir que son 2 mujeres maravillosas, que gracias a Dios se han forjado su propio camino. Y yo lo que les enseñé es a desenvolverse en la vida. No he sido una madre protectora, he intentado enseñarles a saber afrontar sus problemas y yo creo que ellas son las que lo han conseguido, ¿no? Tienen éxito en sus trabajos y yo estoy feliz. ¿Cuánto nos alegramos todos de que haya amigas como tú que tienen hijas con éxito también? Yo tengo la pena es que hayan tenido que buscarse la vida fuera de Extremadura. Claro. Ese es mi dolor. Yo envidio a la gente que tiene a sus hijos aquí, a otros no, porque no trabajan y los tienen en casa, y eso es muy doloroso. Sí. Hoy además precisamente hemos conocido que el 21% del paro, del incremento del paro, vuelve a ser paro juvenil en Extremadura. Y es una pena, ¿no? Porque yo estoy convencida de que ellas trabajarían aquí porque sienten la misma pasión por Cáceres que he sentido yo. Yo creo que eso también lo han vivido en casa, pero la oportunidad la han tenido fuera. También es verdad, ¿eh?, que los jóvenes de hoy son jóvenes del mundo. Claro. Pero Lo de la aldea global, los jóvenes lo llevan a rajatabla, ¿eh?
pero si tuvieran la opción de trabajar desde su tierra, yo creo que lo harían. Oye, y ya por último, ¿tú eras con tu hermana melliza, con María José, muy gamberra de chica o qué? Ella mucho más que yo. Sí, claro. De hecho, ¿Y ella dirá de ti lo mismo? No, porque es que yo era Elena la buena, mi padre me decía Elena la buena, y ella luego me decía a mí, sí, con qué buena, ¿no? Sí. Pero ella era la trasto, y a mí, mi hermana me hace muchísimo reír todavía hoy, porque se le ocurría cada cosa, entonces yo tenía que ser su cómplice. Me acuerdo un día que pintó el ascensor. ¿Cuántas veces lo habrás tapado, Bueno, pues siempre, y ella a mí. ¿Que pintó el ascensor Y ella y qué? pintó el ascensor entero. Y bueno, de la casa? sí. Y su Pero esa es una gamberra. pintaba el ascensor, pintaba el pasillo, pintaba todo. ¿Pero con qué? ¿Con rotuladores? Sí, claro. De hecho, mi madre tuvo que poner corcho en el pasillo porque estaba desesperada con mi hermana. Y llegamos y dice la portera, ¿quién ha pintado el ascensor, María José y tal? Y mi hermana, señora Consuelo, ¿pero cómo piensa usted que yo he pintado el ascensor? Y me miraba y hacía... Y yo, mi hermana, ¿cómo va a pintar mi hermana el ascensor? Era mucho más trasto que yo. Y de hecho, mi hermano José Félix vive en la casa en la que nacimos nosotras, porque nacimos en casa. Ya. Y el corcho pues ha estado puesto hasta hace muy poco. ¿Me dices? Y quitó Claro, mi cuñada el corcho y me dice, mira, él he hecho fotos, Que porque estaba todavía pintada había de María dibujos José. de cuando María José pintaba las paredes. Qué buena anécdota. Qué buena. Muy gracioso. Dale. Oye, que te meto gol. A ver si Con me que va no a- querías al Barça, ¿eh? No, ¿Y de qué equipo eres? del Madrid. Del Madrid, coño, que me viene gol. Coño, que me lo metes tú a mí. Oye, chacha. Oye, ¿cuántas veces has jugado al fútbolín? Oye, hacía muchísimo que no jugaba, pero con mi marido. Oye, con tu marido. Mogollón. ¿A Moncho le gusta Sí, siempre el sí, fútbolín sí. o qué? Mira, un fin de semana nos fuimos con los amigos Sí. Y no deja de jugar. a un pueblecito que se llama Viana Chacho, vas a meter gol. y nos pasamos el fin de semana. Si es que no. No, cuenta esa anécdota. Nos fuimos a Viana porque explotó aquel volcán que cerró los aeropuertos. Sí. Y claro, en vez de irnos a casa, que teníamos los niños más pequeños, nos fuimos a Viana. Y en aquel pueblo nos pasamos el fin de semana jugando al futbolín, Sí. en un sitio que tenía las bolas aquellas de las discotecas de Sí. colores. Sí, Y nos reímos muchísimo. claro. ¿Y quién ganaba normalmente, Moncho o tú? Moncho sí. Moncho siempre. Es Uy, más, que te meto el Moncho segundo a mí gol. me metió el gol de mi vida. Que hay que darme Claro, la claro, cara. lógico. Oye, hace poco habéis cumplido los 25 años, ¿no? El año pasado. El año pasado. ¿Y qué tal fue la fiesta? Yo me casaría con él. ¿Eh? Me pienso volver a casar con él. Claro, yo me he casado 2 veces. ¿Sí? Sí. Y, A mí es lo mejor que me ha pasado en mi oye, vida. creo que es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Sí. Aparte de las 2 hijas, ¿no? Sí, por supuesto. Él es el que me ha dado a mis niñas también, ¿no? Claro. José Félix, que fue presidente del Cacereño después que hemos estado jugando al futbolín, ¿tú tienes algún recuerdo de cuando él fue presidente del Cacereño? No, Así para todo. poder, ya supongo que muchos, pero algo que nos pueda interesar, así que sea, que sea jocoso y Bueno, jugoso, porque les- estamos en Café y Perrunillas. Seguíamos al Cacereño por toda la geografía española, ¿no? Porque además llegó a segunda vez, lo recordaréis, estando él, con lo cual, pues la verdad es que eso nos ayudó a conocer el país. Pero luego me hice muy amiga de algún jugador, uno de ellos era Tito Montes. Ah, Tito Montes, sí. Y le tengo un gran aprecio Oye, porque... ¿tú ya eras novia de Moncho entonces? Creo que no. Sí, pero... O sí, puede ¿Y ser. Tito era muy amigo tuyo? ¿O te- No, te gustaba yo lo o- conocía del Cacereño, de... Seguro, ¿no? Sí. Y estudiamos juntos, yo me fui a estudiar un máster a Madrid cuando la gente decía, ¿qué vas a hacer un Claro, qué? si Tito también es abogado y Claro. es exitoso. Él Y estaba él en hizo, América, ¿no? exacto, y él hizo un máster en Derecho Deportivo y fue el que hizo la ley extremeña del deporte. Y su hija, director general. su hija mayor y mi hija nacieron hoy, justo hoy, un 6 de noviembre, y tienen la misma edad y compartimos pues el que nuestras hijas mayores nacieron el mismo día. Qué curioso, Coincidimos porque- en el hospital. Porque es que es verdad. Elena hoy está celebrando el cumpleaños de su hija. Dile a la gente cómo se llama tu hija. María José, bueno, le llamamos Cheli. Cheli, eso. Así es que, Sí, por eso he dicho yo Cheli, que lo dijeras tú. aunque lo veas otro día,
Felicidades, cariño. Y estas niñas sí que me cambian a mí la vida para bien. Sí. Las dos. Las dos. Pero la primera, pues, es la que más te cambia, ¿no? Y Chely está en Londres, ¿verdad? Sí, está en Londres, está trabajando. Sí. Y Estos emigrantes jóvenes Sí. que se han tenido que ir, Pues, pero ¿sabes? Oye, pero es que eso cuando se va a solucionar de una vez. Oye, ojalá. Yo creo que es un problema que en esta tierra tenemos pendiente. Sí, ¿y tú crees que eso es un problema político, de ideología, es un problema Yo sí. de que estamos en el siglo XXI, estamos en la aldea global y los jóvenes quieren largarse? Porque antes me has dicho... Es un poco de todo. Cuando estábamos ahí con las bolas decías tú, cuánto me hubiera gustado que mis hijos estuvieran aquí, pero claro, no están, ¿no? Eso Entonces, es. ¿tú qué crees que es el problema? ¿De dónde viene ese Bueno, problema? yo creo que es un problema histórico y que hay dos Españas y que no es el norte y el sur, que también, sino el este y el oeste. Y yo siempre digo que el oeste también existe, porque todas las inversiones de manera, pues yo que sé, tradicional, vamos a decir, porque no es un problema actual, han ido al corredor mediterráneo precisamente porque hay puertos. Pero yo creo que este país se ha olvidado que para vertebrar España había también que pensar en el hermano Portugal. Hemos avanzado de espaldas a Portugal, salvo en la frontera, y ahora estamos pagando las consecuencias, no solo en infraestructura, sino en oportunidades. No solamente en el gravísimo problema de la despoblación, sino en el futuro de nuestros pueblos, que yo creo que ya tienen una solución bastante compleja y complicada, ¿no? Sí. ¿Y las Chelys de turno ahora, qué difícil tienen entonces volver por lo que estás Pues comentando, mira, ¿no? mi Porque Chely- aunque estemos ahí dándole vueltas al asunto desde el punto de vista político y no, tal... yo no pero creo claro, que lo tengan difícil, Paco. ¿Por qué? Mi hija, por ejemplo, trabaja en una empresa de base tecnológica y puede trabajar desde cualquier lugar del mundo, aunque su empresa tiene su sede en Londres, pero muchas veces se viene porque lo que tienen que hacer también las empresas españolas es cambiar un poquito el chip y darse... ¿En qué sentido lo dices eso? Pues permitir que otras inquietudes que tienen los jóvenes las puedan desarrollar en las empresas del IBEX 35. Por ejemplo, mi hija cuando la contrataron se venía a España y la pobre había estado ahorrando, fregando platos para poder venir en Navidad, se compra el billete cuando estaba en Barcelona, ¿no? No, esta se fue directamente, allí, esa es la pequeña. Ahí la otra, sí. Y le dijeron que se podía venir aquí, que a quien querían era a ella. Claro. Dice, ¿cuándo vuelves? ¿En enero? Pues en enero. Ajá. Es una empresa española, hubieran dicho la siguiente, y así un sinfín de cosas. Cuando viene y se quiere quedar más días, trabaja desde aquí. Por lo tanto, desde aquí también se pueden hacer ese tipo de cosas, pero para eso, pues la fibra tiene que llegar a todos los pueblos, porque si no, no podrían trabajar. Y tienen las empresas también que tener la oportunidad de asentarse aquí. Y no depende de los ayuntamientos, porque nosotros cedíamos el suelo gratis. Si es que no es cuestión de ceder gratuitamente Entonces, el depende suelo. de la gestión política. Yo creo que es una gestión política, pero que también depende del Gobierno de España, que piense que las inversiones tienen que venir a Extremadura. Hasta que los extremeños no hemos alzado la voz con el tren digno, no han empezado los políticos, y soy política, a ocuparse y a preocuparse de que venga esa infraestructura aquí. Y no se puede gobernar a golpe de plataforma, pero si los extremeños tenemos que seguir alzando la voz y hemos despertado, bienvenido sea. Porque tenemos, ya que no hemos ganado el presente, tenemos que ganar el futuro. Si no lo hacemos nosotros, lo harán nuestros hijos, antes de que se vayan todos de aquí. Ajá. Oye, ¿y la pequeña qué se dedica? Cuéntame. Pues Porque, periodista. claro, hablas de Chely y te emocionas de Chely. Supongo que con la colega mía... Yo hablo de Chely y me emociono. Dile a la gente cómo se llama, tu hija. Mi hija se llama Rocío, la pequeña. Sí. Y se llama Rocío, te voy a contar también. Venga, sí, me encanta, me encanta. Pues nada, nosotros así del hombre me lo cuenta, vivíamos venga. en Huelva cuando ya teníamos fecha de boda y tal. Yo empecé de pasante en un despacho y de repente dice mi Moncho que nos vamos para Huelva. Y digo, No me digas. No me quería ir ni Oye, esa vuelta. historia no la sabía yo. No, sí, No. estuvimos 3 años allí. Fíjate. Y En Huelva capital. En Huelva capital. Sí. Y cuando ¿Había todo el día morena? no, pues sí, ¿No iba a la sí, playa? sí, iba a la playa, pero en fin, que al final te adaptas a cualquier ciudad, Bueno, ¿no? cuéntame. Bueno, y cuando nos dieron la oportunidad a él, que yo tenía allí un despacho, lo trasladé, pero a él le dio su empresa la oportunidad de volver a Cáceres, vamos, ni pensárnoslo siquiera. Sí.
Y haciendo la mudanza, le digo a Moncho, digo, ostras, lo único que me faltaba ya es estar embarazada. Y estaba embarazada, fuimos al Rocío. Y te pusiste el predictor y ala. Claro, y estaba. Y fuimos al Rocío y coincidió una mesa rociera preciosa. Sí. Y dijimos los dos allí en el Rocío, pues si es una niña le ponemos el nombre de la Virgen. Qué bonito. Y por eso se llama Rocío. Oye, ¿y Vieja habrás ido Rocío. más de una vez allí a la Blanca Muchas, Paloma, ¿no? muchas. Y te habrás emocionado, ¿no? Y Mil a veces. Rocío la habrás llevado, ¿no? Bueno, Rocío además le encanta, de hecho es muy graciosa porque de pequeña también decía, mamá, yo cuando sea mayor, si me he hecho novio, quiero un novio sevillano. Y digo, ¿y eso por qué? Y no será que tiene novio sevillano. Tiene un novio No me sevillano. digas. Es buenísimo. Y decía, para que me diga mi alma. ¿Y cómo se llama el novio? Pues se llama Rafa y bueno, son novios, o sea que aquí Oye, puede pasar de todo. ¿y Pero estamos Cheli también felices. tiene novio? No. Cheli tuvo novio, pero ahora está Y ahora- felizmente soltera. Y así que estamos aquí como en confianza. ¿Te cae bien, Rafa? Me encanta. Ay, sí. Sí. ¿Y a qué se dedica? Yo los novios de mis hijas, ellas los quieren, yo también los quiero. Oye, qué bonita y esa ya frase. está. Sí, ¿y a qué se dedica Rafa? Pues es ingeniero y trabaja en Endesa. Me va a matar, ¿eh? Ya, te va a matar. Espe- ni nada. me va a Estamos matar. Estamos aquí en Café y Perrunilla. Que no Borra. No, te borra nada, que va a borrar. Borra. Sí. Y hay expectativas de boda. Bueno, no, eso allá ellas. Yo insisto, ella es feliz ahora, yo soy feliz ahora. Ella ahora está con su Rafa feliz, pues yo estoy feliz con ella y con su Rafa. Claro. Y ya está, sí, esa es la clave. Esa es la clave, sí. Es ¿Y la ella clave. está a punto de periodista? Ella, bueno, ¿Dónde está trabajando, por cierto? ella ahora está en Televisión Española. ¿En Madrid? Está en Madrid viendo, está ahora en el programa de Aquí la Tierra, que a mí ¿Y me qué tal de encanta. redactora? No, ella es la que monta, es la que edita, sí, edita. Es un trabajo muy bonito, edita. televisión. Está, Si no, eso la Emma, que está siendo una artista. sí. Así es que, oye, ver su programa, que tiene que estar ahí más Sí, tiempo. pues lo veremos. ¿Y salen los créditos? Pues no te me has he dado fijado cuenta de yo. eso? Pero bueno. Me fijo en lo que hace Pero bueno. y me imagino que saldrán los créditos, Bueno, pues ya te lo diré yo, supongo. si sale. Y si no sale, ya Bueno, te lo oye, digo yo ¿nos que sí. tomamos ya el café o no? Venga, vamos. Vámonos allá. Bueno, Elena, Aquí estamos. café y perrunillas. Es para ti, ¿no? Sí, venga, dame. ¿Te la doy o qué? Soy caro, claro, me tendrás que dar una, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿No te comes tú una o qué? Sí, ahora mismo. Qué buena, Vamos a probarlas por lo menos, ¿no? muy rica. Estas son de la Puebla de Obando. Oh, bueno. Están buenísimas, ¿a que sí? Camino de Aragón. ¿Tú eres muy tradicional o con los tiempos modernos vas Depende cambiando? de para qué. No, vamos a ver. Yo cuando te lo pregunto es por algo. O sea, ¿eres tradicional y ha influido en tu responsabilidad de alcaldesa o has estado en los tiempos del siglo XXI y has pensado en el Cáceres del futuro? Entramos en harina ya, ¿eh? A Entramos pesar de en que harina. estamos aquí con la perrunillita. Yo, a mí me ha tocado un momento muy complicado, porque una cosa es lo que quieres Oye, todos hacer y los otra es lo que políticos decís puedes. lo mismo. No es Sí, cierto. no, siempre decir, estamos en un momento complicado. Todo el mundo tiene momentos Yo creo que la complicados. peor crisis que ha vivido este país en la democracia nos toca a nosotros en el gobierno. Sí. Y aún así, Bueno, pero vamos a ver, si tú la Creo que primera hicimos época muchas tuviste cosas. nada menos que a 15 compañeros y tú 10 y claro, y contigo un 16. ayuntamiento en ruina, que era imposible hacer nada. El interventor el primer día, ¿sabes lo que me dijo, Paco? Dime, Me dijo, ¿qué quiere usted quitar? Digo, yo no quiero ¿cómo quitar. que qué quiere quitar? ¿Y, Claro, y eso a cuento de porque qué? no había dinero. Pero este hombre Y le- interventor, ¿a cuento de Y qué le- dice eso? Y le dije, pues porque él es el que controla Hombre, el ya me presupuesto. imagino. Hombre, si un interventor... Y le dije, no quiero quitar nada. Y me dijo, pues es lo que tiene que hacer porque no hay para nada. Pero lejos de cruzarnos de brazos, nos pusimos a trabajar. Y yo creo que hoy el ayuntamiento goza de una perfecta salud y de muchísimas posibilidades, que no es para el ayuntamiento, sino para la ciudad, ¿no? Entonces, tú cuando llegas lleno de ilusiones que jamás las perdí. Y Sí, pero eso te quiero preguntar. O sea, tú eres elegida, tu partido gana las elecciones municipales, eres elegida la alcaldesa, y cuando llegas allí al ayuntamiento, que tú en el despacho de la alcaldía habrías entrado a lo mejor a hablar con Carmen Heras, imagino, no, con Saponi o hablé digo, una vez. o con Saponi, y entras ahí en ese despacho y dices, bueno, y ahora voy a estar aquí 4 años mínimo. Bueno, yo ya estuve 4 años en la oposición No, me como refiero, portavoz, entonces me no refiero ya de alcaldesa, Sí. Llegas allí, te sientas y dices,
ya estoy en mis posesiones municipales aquí, ¿no? No, nunca lo consideré mío. No. No. Siempre consideré que era una Esa frase, responsabilidad. esa está muy bien, esa de nunca lo consideré mío. gracias. O sea, Pero es la porque el verdad. ayuntamiento sabes de quién es, ¿no? De los cacereños. De los cacereños, claro. Y eso bueno, lo pues tuve llegas allí y ¿qué pasa? A ver. siempre muy claro. Porque Pues te me di acordarás cuenta- de ese primer día, ¿no? Sí, pero teníamos un proyecto muy claro y un programa muy claro para la ciudad. Y Cáceres era la gran desconocida. Los cacereños lo hemos dicho miles de veces. Y hoy no lo es. Hoy es la gran admirada porque la gente que la descubre se lleva pues la maravillosa sorpresa de encontrar una ciudad patrimonio de la humanidad tan bonita como la nuestra, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la primera ese era un medida reto. cuál es la primera medida que tomaste? Pues mira, la primera medida que tomé, te voy a decir, era un momento complicado que tú dices, todos decimos lo mismo. No, yo me encontré colas de personas en mi puerta que no llegaban a fin de mes. Eso no lo voy a olvidar jamás, nunca. Gente que no podía pagar la hipoteca. ¿Qué año estamos hablando? ¿El Estamos 2000? hablando del 2011. 11, vale. 11. Sí, Y se agravó en el... Estábamos en plena crisis, además. Sí, Sí, sí. y fue a peor hasta el 13, luego Sí. ya cambió. Y te encuentras con esas colas de Y gente. me encuentro con esas colas y dije, el primer presupuesto que hagamos tiene que ir todo a gasto social, porque la gente nos necesita. Y la segunda medida, había también una larga lista de empresarios que no cobraban del ayuntamiento. Nos encontramos facturas en pesetas, de verdad, lo digo de corazón, ¿no? Y cómo se va solucionando eso? Recuerdo un empresario que me dijo, Elena, si este mes no cobramos los 40.000 euros, que me acuerdo hasta de la cifra, que nos debe el ayuntamiento, no puedo pagar las nóminas. Solo podré pagar las nóminas si me pagáis. ¿Y eso te quitó el sueño? Sí, me quitaba el sueño porque yo era muy consciente de que había venido a servir a mi gente, a servir sobre todo a los que lo estaban pasando mal porque eran los que más nos necesitaban. Y tengo que decir que cuando salí del ayuntamiento no había colas y los empresarios cobraban a 30 días. Y eso es la satisfacción más grande que me llevo porque yo he llegado a llorar con muchas familias. Pues me has robado que la pregunta, estaban te iba a sufriendo. decir. Dime el día que has llorado así intensamente porque no lo has podido evitar y el día que satisfactoriamente has dicho, joder, macho, es que esto que hemos hecho hoy ha sido ya para Cáceres increíble. Pues a mira, ver, dime esas dos cositas. Te diré que hemos hecho El día cosas del grandes llanto. para Cáceres, pero después. Vale. Pero la El día del satisfacción llanto. más grande siempre la he encontrado en las pequeñas cosas. Un día entré por casualidad en una casa en las 300 Sí. y me encontré una familia con todos sus miembros en el paro, una mujer separada que se tuvo que hacer cargo de una hermana discapacitada con una gran incapacidad. Su madre había fallecido, vivían un poco de la pensión de la abuela y no tenían nada, ¿no? Aquel día me fui a mi cajero. Uy, está mal que lo diga, nunca lo había contado y no... Cuéntalo. Y bueno, pues le llevé Un dinero. parte del sueldo, porque además en ese momento sentía que si el sueldo me lo estaba pagando el ayuntamiento era muy injusto que no lo compartiera, ¿no? Nunca lo había contado y no sé por qué lo cuento ahora. Porque ha surgido. Porque Y estás en confianza, estás aquí sacando tranquila. lo más Sí. íntimo, ¿no? Sí. Y bueno, pues te vas a tu casa con la pena, pero bueno, pues con la conciencia de que es lo que tienes que hacer. Otro día recuerdo, ese sí que me acuerdo muy bien, ¿no? De una niña con una gran discapacidad que necesitaba pues una silla para poder ir al baño porque no se sostenía sola. Y aquel día necesitaba 300 euros, fíjate. La niña. Sí, para poder comprar aquello, ¿no? Y yo no la conocía. Y me fui a Lea Moré, quedé con ellos. Ese día vino mi padre conmigo. Y cuando cogí a aquella niña en brazos, sentí una profunda admiración por aquella madre, que también el padre salió corriendo cuando vio el problema, porque la niña tuvo aquella incapacidad en el parto, un parto difícil, y la sacó adelante sola. Ella es militar. Y dije, qué valiente. Pero no por ser militar, que una mujer que se dedique al ejército, sino porque ese ejército que tenía en casa para luchar ella sola lo había sacado adelante. Y fue también de esos días que dices, joder, qué regalo de Dios, porque yo creo en Dios, que me
ha dado la oportunidad, porque soy la alcaldesa, si no esa señora nunca se hubiera dirigido probablemente a mí, ¿no? Como Elena Nevado. ¿Y qué te dijo esas tu padre? son las cosas más grandes. Y vi la cara de mi padre. Eso. Y vi cómo se le caía una lágrima y me dijo: esa es la Elena a la que yo admiro y esa es la Elena a la que yo quiero. Y eso, Paco, no me lo quita nadie. Cuando saliste elegida alcaldesa te voy a hacer una doble pregunta. Primero, la reacción de tu padre, don Rosendo Nevado, que allá en el cielo esté, al que tanto queremos, por una parte, ¿cuál fue? Y por otra, ¿fue una fiesta en tu familia? ¿O fue, a partir de ahora te espera una buena? Pues mira, Cuéntame las dos cosas. Yo, no fue una fiesta, pero yo sí creo que fue una satisfacción, ¿no? Porque mi familia es muy humilde. A mí me han tildado muchas veces de pija y de verdad que no lo soy. Pero porque si mi padre en vez de ser joyero hubiera sido pescadero, pues seríamos más humildes. Pero la vida le puso a limpiar cristales en una joyería y al final montó una joyería porque es que era un emprendedor y era un gran empresario, ¿no? Y contaba muchas veces que mi abuela materna pues haría extraperlo alguna vez con el café portugués, pues como ya se puede decir, de café y de tabaco, decir, ¿no? Claro. Pero la detuvieron. Entonces, bueno, él recuerda de niño cómo la llevaron ante el gobernador civil y estaba embarazada y la pusieron en libertad porque estaba precisamente a punto de parir y ¿Mi tal. abuela María? Mi abuela María, sí. Eso antes no se podía contar, pero ya sí, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, y teniendo al Torra ahí en Cataluña, ahora ya se puede contar todo. Por ejemplo. Claro. Entonces, para él, lo de la figura del alcalde y el gobernador civil era como seria, inaccesible o muy seria. Sí. Entonces, yo creo que él, cuando vio que una de sus hijas llegó a la alcaldía, yo creo que miró para arriba y le dijo: madre, ¿a que no te lo crees? Y en ese sentido, yo creo que él se sentía muy, muy orgulloso de mí y eso es lo más grande, ¿eh? Sí. Y el haber estado alcaldesa con mayoría absoluta y luego estar en minoría, la diferencia es como quieras, ¿no? Porque no se gobierna de la misma forma. Lo que pasa es que, claro, a ti cuando ya estás en minoría te coges con la experiencia de haber sido alcaldesa 4 años, ya te conoces un poquito el ayuntamiento, tienes que estar lidiando todo el día con los funcionarios, con la gente de la calle, con la oposición. O sea, es un totum revolutum que en la cabeza te tienen que bullir muchas cosas a la hora de cuando llegas a la camita y decirle a Moncho: chacho, que vaya día que hemos tenido hoy. Bueno, pero es que es un privilegio. O sea, yo, ¿sabes cómo me lo he tomado siempre? Siempre decía: Dios mío, si es que yo soy una de casi 100.000 habitantes, no tengo derecho a quejarme porque la gente ha confiado en mí, con una mayoría o con otra, pero siempre desde la responsabilidad he intentado hacer las cosas, lo digo de corazón, dentro también de las posibilidades que tenía nuestro ayuntamiento, siendo realista y al final gestionando lo público como si fuera tuyo, ¿no? Y sobre todo con honradez. Yo siempre digo, soy política en mucha honra y la gente me mira y digo, porque creo que he trabajado con honestidad, con honradez y con responsabilidad. Y digo, y el que no lo pueda decir si es político, allá él. Pero yo creo que lo puedo decir, y lo digo con humildad. Y al final, bueno, pues para eso estás, para resolver los problemas. Nunca me han achicado los problemas, aunque yo sea pequeña, y no ha habido problema grande que no haya intentado pues buscar una salida y luego le he echado un morro. Yo de verdad, si tenía que ir a hablar con un ministro, a mí no me paraba nadie. Eso es lo que me daba la fuerza. Mi ciudad, que es que yo de verdad la amo. Yo hay veces que digo, ¿cómo se puede sentir esa pasión por tu tierra? ¿Cómo se puede sentir? A lo mejor eso también me lo ha dado cuando yo me casé, me fui 3 años fuera, echaba tanto de menos a mi gente, a mi ciudad, y siempre decía... Sí, comerías mucha coquina, mucha gamba, pero te acordabas del frite y de yo las iba a pernillas. Hacienda, Claro. yo iba a Hacienda y yo decía, si estuviera en Cáceres, en vez de esta señora que no conozco, estaría mi amiga Isabel. Sí. Todo lo hacía cacereño, ¿no? Yo volví con tantas ganas, con tanta ilusión, y luego la vida, que pues me dio por azar la posibilidad de llegar a la política y al ayuntamiento, y esa es la política de verdad. Ajá. La que le pone ojos y terminando a con los la problemas. parcela esta de tu gestión de alcaldesa, lo que más rabia te ha dado de no haber conseguido y lo que más satisfacción te ha producido. ¿Cuáles son esas dos cosas? Sabiendo además que has sido una alcaldesa por una parte de la población muy querida,
pero también por otra parte muy criticada, ¿eh? Claro, porque... de todo tiene que haber, ¿no? Pero debe ser consciente de que ha hado temas en los cuales la gente te ha dado mucha caña. Hombre, claro, pero es que mucha tú caña. o sea, Y gobiernas sacar para... ahí la mano izquierda o que eres de derecha, Sí. y muchas cosas. Cuando uno gobierna, gobierna para todos. Sí. Pero también tiene que entender que no va a contentar a todos, porque no todos militan en el partido que ha ganado las elecciones. Pero yo siempre dije que era mejor que me criticaran por hacer que por no hacer. Ajá. Y es verdad que ha habido momentos muy complicados. Me acuerdo con el parking. Yo me acordaba del alcalde de Burgos que echó para atrás. Y yo dije, no, cuando uno toma una decisión porque cree que es bueno, tiene que seguir para adelante, porque la gente te vota para que hagas, no para que no hagas. Eso pues para eso te quedas en casa. Si vas a un ayuntamiento a no hacer y a cobrar el sueldo, pues es un fraude. Sí. Y yo siempre dije, prefiero que me critiquen por hacer. Fíjate cómo ha quedado Virgen de Guadalupe, con todo lo que me han criticado, que por cierto, faltan las papeleras. Bueno, ¿Vale? la plata ya la han puesto. Exacto. Han puesto 600 Liquidaran y platas, saldaran íntegramente su deuda, incluidas las expropiaciones que eran millonarias, y que hoy el ayuntamiento sea un ayuntamiento modelo que paga en tiempo y forma sus facturas a los proveedores, siempre que los proveedores también presenten bien sus facturas. y no le deban a la Seguridad Social y a Hacienda. Exacto. Y, Que esa y es... tengan que pagar su IVA de facturas que no han cobrado. Esas son las subvenciones, pero las facturas se pagan, y eso que a mí me parecía un imposible. Eso es una satisfacción porque hemos salvado muchos empleos. Ajá. Y a muchas familias. Otra satisfacción es que realmente la política social llegó a las familias que lo necesitaban de verdad, aunque tuviéramos que hacer sacrificios como subir la tasa de ayuda a domicilio, que me hace mucha gracia. Nosotros la subimos para gente que pudiendo pagar no pagaba. Nos encontramos con alguna beneficiaria de la ayuda a domicilio que, cobrando la pensión máxima y teniendo alquileres mensuales que ingresaban 5.000 euros, tenían ayuda a domicilio. Y eso no nos permitía llegar a todos porque había lista de espera. Y las quité. Y eso me costó tener un señor con un sombrero y un cartel 4 años en la puerta del ayuntamiento. Pero me dio igual. Pero sobre todo, de haber impulsado un proyecto transformador de tal manera que Cáceres hoy sea, y de verdad que no se pierda, una referencia en el mundo en materia de innovación. Yo, porque la gente dice, aquí en Cáceres hay mucho turismo, pero hay mucho turismo de mochila que no deja un duro. Eso no es cierto. Te voy a decir por qué. No, yo te digo lo que escucho en la calle, porque yo soy notario de eso, ¿no? Pues mira, Cáceres está siendo el motor del turismo en Extremadura. Pero hay presupuesto para eso. Nosotros, es que, Porque claro, mira, tenemos una junta que es del PSOE. para eso creamos el consorcio entonces Ciudad era del Histórica, PP, que era ahora muy del PSOE, humilde. claro. Pero para Y la eso Diputación. Cáceres está en las redes nacionales, fundamentalmente la red de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que de la mano del Ministerio de Tour España hacemos promoción en todo el mundo. Y nosotros cogimos por bandera el ser el ejemplo del turismo patrimonial y cultural del país, y lo conseguimos. Hoy las ciudades patrimonio viajan de la mano de paradores por el mundo, de Iberia por el mundo, aunque no tengamos avión. Y somos el modelo, y ahí está Fitur, que hacemos los convenios todos los años con Tour España allí, del turismo de calidad y patrimonial del país, ¿no? Y eso es lo que nos ha posicionado. ¿Tú crees que todos los grupos estos de turistas que vienen a Cáceres es consecuencia de la promo que se está haciendo a nivel...? Es que si no, no nos conocerían. Si no, claro, no nos conocerían, es que éramos claro, la sí. gran desconocida y somos la gran conocida. Y tengo que decir que la Dirección General de Turismo también ha hecho un gran trabajo de promoción conjunta con los fondos europeos de nuestra tierra, y Cáceres es que es la niña bonita del turismo extremeño, porque todo el que viene a Extremadura tiene en su hoja de ruta, o en su ruta en este caso, a nuestra ciudad. Y eso es una un cosa orgullo. que a mí me afecta bastante, el tema de la cultura, por Sí. ejemplo. Yo me acuerdo en el año 2010 que tú estabas en la oposición cuando luchábamos fuertemente para que Cáceres fuera la capital cultural europea. Fui a Madrid ¿Te incluso. acuerdas, no? Pues si fuimos juntos, Sí, sí, por ¿qué eso. vas a contar? Cierto. ¿Sabes? Y luchamos aquello fuertemente, diversos colectivos, periodistas, políticos, empresarios y tal, ¿no?
y por una jugarreta que todos sabemos cuál fue, pues no se consiguió. Por lo menos es la opinión que tengo yo de eso. ¿Por qué? ¿Qué jugarreta? Pues nada, que lo consiguió en San Sebastián cuando nosotros éramos principales candidatos junto con Córdoba también, ¿no? Bueno, sí, lo de San Sebastián jugó un papel fundamental porque era el País Vasco y el momento. Claro. Pero aquello yo tengo que decir... Aquello fue una decisión política, Paco, más que una decisión no. de decir cuál es el programa que conviene para que una ciudad española sea capital europea de la cultura. Pues mira, yo creo... A ver, dame tu versión de ese tema. Yo creo que Cáceres tenía muchas opciones, es verdad que Córdoba estaba ahí, todos creíamos que iba a ser entre Cáceres y Córdoba y la Sí. sorpresa fue San Sebastián. Claro, por eso te he Pero citado las 3 ciudades, ¿no? como yo vi el documento en aquella presentación, Sí. joder, es que mentimos. Es que hablamos de un pabellón de ferias que no existía, que se iba a hacer, hablamos de un montón de cosas, que iba a venir el AVE, acuérdate, en el 2010. Tranquila. Estamos acabando ya, pero te voy a hacer 3 preguntas muy rápidas y Venga. quiero que me contestes muy rápidas. Venga. ¿Tú por qué te empeñas en un no a la mina cuando hay tanta gente que dice que sí a la mina? Desde el punto de vista de la generación de trabajo, que dice que va a ser el boom para Cáceres, que va a haber industrias auxiliares y tal. Y... Mentira. Bueno. Mentira la primera, mentira la segunda, mentira la tercera. Sí, La pero mina- rápido. La mina lo que hace es sacar el litio y Sí. una vez que esa empresa se lo saque, se lo lleva, lo transforma en otro sitio y nos deja el hoyo. No genera empleo. Solamente durante 3 meses, que es cuando se hacen los caminos, hay un pico de puestos de trabajo de 100 y pico personas. 3 meses. Sí. El resto quedarán 20 personas durante 25 años. Insisto, sacan el litio, dejan el agujero y se van. O sea Y- que los millones son para la empresa y no para Cáceres. Exacto. Pero aquí De habrá... verdad, pero que no nos tendrán- engañen. Tendrán que pagar impuestos. Y ahora ¿no? voy a decir otra cosa que tampoco he dicho nunca, te lo voy a decir a ti. Pues venga. La empresa me dijo a mí a la cara que se iba a gastar una pasta en publicidad y propaganda para revertir el sentimiento del cacereño que no quería la mina. Y dijeron, nosotros... ¿Pero en dónde se le iba a gastar? ¿En los medios? Sí, Pues en los aquí ni un medios, duro todavía. en reuniones, Digo yo. en organizar jornadas para decirle a la gente que esto era un proyecto positivo. Sí. Que no jueguen con la gente, sobre todo que no jueguen con Cáceres y que no nos mientan. Son explotadores y especuladores. Yo lo digo de corazón. Oye, pero a mí me han dicho que tú al principio decías que sí. No, Cuando yo te al reuniste prin- con esta gente. No, yo como siempre dije que no juzgáramos los proyectos sin conocerlos. Yo en ese momento no lo conocía y dije, vamos a ver si es una oportunidad y no seamos agoreros. Esa fue mi frase. Si esto genera oportunidades, así es que la gente creo que me va a entender muy bien. Escuchemos. Y si es una oportunidad, a lo mejor la mina, pues mire, teníamos al de Amoré. Si las minas nos vuelven a dar el regalo de ser una oportunidad, ¿por qué nos vamos a negar? Pero cuando yo conocí el proyecto, dije, son estafadores. Madre mía. Lo siento. Oye, por cierto. Así lo digo, ¿eh? Y el maldito problema del tren digno, del AVE, todo esto, en plan cortito, por favor. Porque llevamos aquí hablando que no vea, que nos vamos a tomar 4 perronillas. Bueno, pues la asignatura pendiente, muchas Sí. promesas incumplidas del PSOE. Pero ahora están diciendo que se han invertido 760 millones ya desde Anda que está... con el presupuesto de Montoro, con el presupuesto Joder, de con Cristóbal, Rajoy. macho, Cristóbal es que Hombre, tiene perras a punta pala, No es que ¿eh? tenga, es que lo puso, Madre mía. puso en el presupuesto Sí. y hubo un ministro que empezó a ejecutarlo. Sí. Y por lo tanto, yo creo que eso no lo negan a nadie, todo el mundo Pues sabe Ábalos que, dice, ya llevamos Ábalos- 760 millones. Sí, pues, ¿Y Íñigo qué dirá? pues que estará encantado, porque Íñigo quería que se hiciera el tren en Extremadura y Hombre, él yo creo que eso lo quiere todo el mundo. vino muchas veces, vino Rajoy siendo presidente Sí. a comprometerse con Guillermo Fernández Vara. Y si hablas con Guillermo te dirá que el PP fue el gobierno más inversor con el AVE de la historia. ¿Pero tú Y no crees lo que digo me yo. va a decir a mí, Guillermo, Sí, eso? bueno, está publicado y está grabado. Madre Búscalo mía. y verás Bueno. como él lo Bueno. reconoce. Oye, y el tema ese de alzapierna, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que te han dado por todos Un lados. desastre. Te han dado desde aquí hasta aquí abajo. Con toda la razón, Paco. Te lo Fíjate digo, lo que está diciendo te lo Elena digo Nevado de del Campo. corazón. Es decir, oye, y por cierto, tú has Pues subido- mira, es de tú- esas cosas que si lo sé, no se hace. Atiéndeme, cariño. ¿Tú has subido por las escaleras esas después de que estaban terminadas? Porque No, te ha costado trabajo hoy allí, ¿eh? He bajado, pero ¿Cómo no que ha por... bajado? Si ahora Sí, nada más no he que de subido, subida. no he subido por las mecánicas. He Pero bajado. es verdad que tú me Yo lo te dijiste digo- el otro día, ¿El qué? que te costaba mucho trabajo ir allí, ¿eh? Sí,
te digo de corazón que si yo llego a saber, mira, ese es de los proyectos que pues no estoy satisfecha, ¿para qué te voy a engañar? Pero ¿quién te ha colado a ti ese gol? ¿O por qué se ha colado ese gol a los cacereños con esa mierda de pierna que hay? Bueno, tampoco es que te pases, ¿no? No me digas. Vamos a ver. Es una escalera que se piensa que se va a solucionar el problema de la accesibilidad cuando tú mismo has dicho que eso no estaba previsto. Bueno, es que no es verdad. Eso que estás diciendo tú no es cierto. Pero si era mejorar la movilidad. ¿Vale? Es cierto que nuestra idea era poner una escalera de arriba abajo mecánica en condiciones. Sí. Yo no hice el pliego técnico, yo no soy ingeniera. Nosotros metimos... ¿Qué pasa? ¿Te lo han colado los técnicos en ese tema? No. Yo tengo mucho respeto por los técnicos y además los técnicos del consorcio a mí me han ayudado muchísimo. Se han hecho con muy poco muchísimas cosas. Ahí tienes San Juan, La Fuente otra vez funcionando y un largo etcétera, ¿no? Que es que no da tiempo a hablar de todo, casi mucho tiempo. Sí. Pero es verdad que creíamos que iba a quedar muchísimo mejor. A nosotros los técnicos nos garantizaron que era viable y yo creo que tanto a ellos como a nosotros al final no nos ha gustado cómo ha quedado ese proyecto. Pero también tengo que decir, en honor a la verdad, que antes no bajaba ni una silla de ruedas por ahí porque era imposible y que yo hoy veo gente que puede subir con más facilidad. ¿Que no ha quedado bien? No ha quedado bien. Pero que antes no estaba bien, pues tampoco. Que yo llego a conocer el resultado y sobre todo cómo ha sido todo el proceso lo hubiéramos descartado, pero también es un proyecto cofinanciado, era finalista y por lo tanto se perdía el dinero. Y Elena Nevado ha sido la alcaldesa de Cáceres y ahora es parlamentaria en la Asamblea de Extremadura en Mérida y además, curiosamente, ahora que está tan de moda el problema del hospital, este medio hospital que tenemos, este doble hospital que tenemos... Como te escucho, Vergeles, sí. medio hospital. No, vamos a ver, es que la realidad que yo estoy viviendo como ciudadano, como cacereño y como sufridor paciente, porque he tenido que pasar 2 veces por quirófano, pues yo sé perfectamente de qué va la película, desde el punto de vista de sufridor y de paciente. Bien, a lo que voy a lo siguiente. Curiosamente digo que ella es la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, así que... debes saber muchas cositas tú de ese tema, así que cuéntanos algo para que nos des un poquito de esperanza. Y con las ambulancias diciéndole a lo de ambulancias Tenorio, eso ya es para hacer un capítulo aparte de denuncia total. No podemos desvincularlo, ¿no? Esa es la consecuencia de abrir un hospital en elecciones. Ese hospital se abre porque había unas elecciones municipales y autonómicas en mayo. Pero es un hospital que no se tenía que haber abierto. Primero, porque falta personal, que eso es fundamental. Y un hospital se abre para atender a la gente. Y si no tiene gente a la que atienda a los pacientes, es un desastre. Han sometido a los profesionales a un estrés insoportable. Han sometido a los trabajadores a jornadas maratonianas, a duplicar guardias. Y eso... Vergeles lo va a acabar pagando. Yo se lo digo muchas veces ahora en el Parlamento, que además es un honor, es un área que me encanta porque es muy social y es muy cercana a la gente y de verdad que me da la oportunidad de seguir estando cerca de la gente. No vamos a tener hospital completo hasta que no pase muchísimo tiempo porque no hay fondos y lamentablemente la gestión sanitaria en Extremadura es una pena, es pésima. Sin embargo, los profesionales son buenísimos, los mejores. Porque a mí los que me han tratado, desde luego, han sido de fantástico. Que hay que quitarse el sombrero. Pero que me tenga que ir a tomar un café a una carpa ahora. Sí, una carpa de feria. O sea, es que lo siento. Yo creo y lo que tenga que pagar el hostelero encima. Y que no nos merecemos eso. Es que, sobre todo, ¿por qué nos merecemos? Estamos en el siglo XXI. Los cacereños, ese maltrato sanitario. Que es que yo creo que no tiene ni explicación. Y yo tu pregunta la aprovecho para darle las gracias a los profesionales de la medicina en Extremadura, porque gracias a ellos tenemos una sanidad de primera. Oye, y ya para último, que nos vamos a despedir con el café y las pernillas, gracias por darnos esa pernilla, estaban buenísimas. Por cierto, ¿se está más a gustito en la Asamblea que en el Ayuntamiento? ¿Hace más calor, más frío? Hombre, hace más frío en la oposición, hace frío, por supuesto. O sea, te tienes que llevar la pellica. Cuando uno es político es porque quiere cambiar cosas y cuando no tienes la oportunidad de cambiar las cosas hace más frío. Pero yo creo que nosotros en ese papel de oposición responsable que queremos ejercer también tenemos mucho que decir en esta tierra y sobre todo yo siempre se lo digo ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en el Parlamento. Yo les recuerdo ahora que se pavonean tanto de esa mayoría absoluta que en el 2011 también venían de una mayoría absolutísima
se quedaron en la oposición a la siguiente. Y eso también es porque la soberbia es una mala consejera en política. La humildad yo creo que es la gran consejera y la que al final hace que los políticos tengamos alma. Elena, ha sido un placer. Igualmente. ¿La has pasado bien? Muy bien, el Sí. café estaba buenísimo. ¿A que sí? Y las perrunillas más. Esta de la ¿no? Pueblo Abando Mueta. Dame un besito. Nos vemos pronto. Y hasta otro día. Eso.